Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde compartimos todas nuestras experiencias del mundo de las plantas, la jardinería y mucho más. Y el de hoy es un episodio muy particular, porque tenemos a un oyente que se ha animado a compartir su experiencia, su relación con las plantas, con la naturaleza, y de paso aprovecho para invitarte a que vos también seas protagonista de este podcast. Pero como no quiero hacer esperar mucho más a nuestro invitado, hoy tenemos en el estudio a un luthier. Se llama José Miguel Vega, es de Sevilla, España, y en el episodio de hoy nos va a contar un montón de cosas. Y como se trata de música, se trata de la naturaleza, el título es un poco más poético que lo normal. Y por eso se llama Raíces y Resonancias, Madera, Música y Sostenibilidad. Bienvenido José Miguel, qué placer que puedas estar aquí, que te hayas animado a participar del podcast, porque este tipo de episodios surgió gracias a nuestra charla, aquella que se dio comienzo el año pasado. Es un gusto para mí poder conocerte y poder aprender de tu singular conexión con la naturaleza a través de las maderas. Hola Claudio, encantado de estar contigo, un placer atenderte y colaborar y poner un granito de arena en tu proyecto y en el proyecto de la naturaleza también y de la música. Muchas gracias. Nos hemos comunicado por muchos correos y nos encontramos con un montón de puntos en común en nuestras áreas, en nuestras tareas y en nuestras aficiones. Y hablando de aficiones, la tuya tiene que ver con la jardinería, tiene que ver con el paisajismo, también, por lo que tengo entendido, tienes una formación en arquitectura, pero tu pasión, a lo que te dedicas desde hace más o menos 15 años, es a la construcción de guitarras utilizando maderas de origen sostenibles, es decir, recuperando maderas para construir guitarras. ¿Cómo ha sido tu recorrido desde el momento en que quieras compartir hasta que descubres esa conexión con la madera y empiezas a construir instrumentos? Bueno, yo prácticamente llevo toda mi vida relacionado con la naturaleza, con las plantas, ¿no? Y te puedo contar una anécdota así al principio. Yo viví en una iglesia, ¿no? No nací en ella, pero con menos de 2 años, que mi padre es sacristán, el sacristán es el que se encarga de cuidar la iglesia, ¿no? De que todo funcione, que todo esté bien. Y entonces con menos de 2 años él se hizo una casa en la iglesia y nos trasladamos, hicimos la mudanza, ¿no? Y me cuenta mi madre, y mi tata también me lo contó muchas veces cuando yo fui creciendo, porque yo no era consciente de lo que había pasado, ¿no? Que cuando yo me fui en brazos de mi madre, dice que en la puerta yo dije que quería llevarme el martillo, la puntila y la mateta para la nueva casa, ¿no? Y esto me lo estuvo contando mi madre conforme yo iba creciendo, ¿no? Y después con los años me doy cuenta de que ya cuando pequeñito me atraía, porque sí recuerdo un poco del patio de la casa Écijana, porque yo soy de Écija, un patio todo lleno de maceta, ¿no? Todo lleno de flores, de plantas, y que seguramente yo ya estaría enredando con las macetas y con las plantas con años y meses, ¿no? Eso es una anécdota que después con el paso de los años me ha gustado mucho, ¿no? Qué grato recuerdo y qué conexión que ya tienes con la naturaleza desde muy pequeñito. Y este amor por los árboles en particular, por la madera, ¿qué es lo que más te atrae, más te atrapa? El color, el olor, las vetas, el dibujo que hacen esas vetas, todo ello en su conjunto. Entonces, ¿cuál es tu conexión? ¿Cómo te seduce la madera? Me seduce la madera, la naturaleza entera, ¿no? Porque cuando ya nos trasladamos a la iglesia a vivir, pues la iglesia tenía muchos jardines, ¿no? La iglesia tenía espacio grande lleno de plantas, ¿no? Y de árboles, ¿no? Recuerdo unos árboles gigantescos que había allí en el patio, ¿no?
Y entonces desde pequeño, yo ya cuando tengo uso de razón, yo con 7, 8, 9 años, yo tenía mi huerto hecho en una parte de la iglesia, ¿no? Porque empecé de muy pequeño a sembrar, ¿no? Y entonces la atracción por los árboles, conforme fui conociendo la naturaleza, me fue interesando mucho los árboles, me fue interesando mucho las aves, ¿no? Y me fue interesando todo, ¿no? De la naturaleza. Y sigo con el mismo interés, con la misma pasión por ella, ¿no? Estudiaste arquitectura y estuviste también relacionado con una parte del paisajismo. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida y cómo continúa siendo parte de tu hacer cotidiano? Bueno, la arquitectura no la dejé. Yo estuve casi 30 años relacionado con la arquitectura, pero la arquitectura la dejé en el 2008. Sí, hace 15 años. Y entonces, porque yo quería cambiar de oficio porque ya no me atraía lo que estaba haciendo. Y entonces tuve dos opciones, recuerdo, que una era hacer un vivero y la otra era la lutería, ¿no? Porque siempre he estado relacionado con la música, ¿no? Desde pequeño aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Y siempre he estado tocando la guitarra desde que empecé aquellos primeros acordes con 14 años, con 15 años, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Yo dejé la arquitectura y entonces, como te digo, pongo o monto un vivero o un taller de lutería. Y entonces, en enero del 2009, vi un anuncio en internet de un maestro luthier de Cádiz que ponía curso de luthier. Y automáticamente, al día siguiente, me fui a Cádiz y construí mi primera guitarra. Sí, de esa guitarra que hice la primera en el 2009, en enero, febrero, me vine a casa, a Gelbez, Sevilla, y en la cochera empecé a montar el taller. Y entonces lo del vivero no tuvo opción, porque ganó la lotería porque vi el anuncio en internet. Dentro de lo que estás haciendo, y que si yo no me equivoco, trabajás sobre dos modelos distintas de guitarras, ¿por qué no nos cuentas cómo son esas maderas? Porque ya habíamos hablado fuera de micrófono que utilizas maderas sostenibles, es decir, que no es que vas a un lugar, se corta un árbol, se deja secar, sino que vas recuperando maderas de árboles que se han caído a lo mejor por viejos, se han secado o los han tenido que talar por alguna otra razón. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre esa decisión y lo que quieras compartir? Eso pasó en el 2014, que un famoso músico de aquí de Sevilla, Gualberto, que ya habíamos hablado en otras ocasiones de por qué no utilizar madera del entorno, ¿no? Entonces me llamó un día y me dijo, están cortando un árbol en la urbanización de Simón Verde. Y allá que me fui yo con un coche grande y recogí los dos primeros troncos. Eso fue en el 2014. Y esa madera fue una Melia Acedarash. Sí, acá le llamamos comúnmente paraíso a ese árbol. Paraíso también, paraíso. Aquí también. Y entonces con esa madera construí mi primera guitarra. Y con el resultado que la sonoridad era buena, era igual que cualquier otra madera, porque en el mundo, sobre todo del flamenco, solamente se cree que las guitarras pueden ser de ciprés o de palo santo. Y cuando construí esa guitarra se quedó claro que no. La guitarra se puede construir de muchas maderas, ¿no? Y esa fue la Melia Acedarash, fue la primera madera, primer tronco, primer árbol que recogí en el 2014. Y de ahí en más vinieron un montón de especies nuevas. Creo que utilizas alrededor de 15 maderas de árboles distintos. ¿Es así? Sí. Ahora estoy pendiente de llevar una acacia blanca, que no la tenía en la madera, pero sé positivamente que en otras partes del mundo se utiliza esa madera para guitarra y para más instrumentos musicales. Y también me han llamado de una grevilla, ¿no? También me ha llamado de una grevilla y son los dos troncos próximos que voy a llevar al aserradero para cortar, que lo estoy preparando ahora.
ya serán 16 troncos o más. Y te hago una consulta. Las maderas que vas a utilizar para hacer guitarras, ¿se hacen con un estacionamiento natural? ¿Se secan en horno? ¿Cómo sabes cuándo ya está lista para poder usarla? Porque se me ocurre que a lo mejor deba tener un porcentaje definido de humedad para poder darle forma y curvarla para los laterales de la caja de resonancia. ¿Cuál es el proceso que se sigue desde que tenés el tronco, lo llevas al aserradero, lo cortan? ¿Cómo sigue? Hay que llevarlo al aserradero y cortarlo en lámina de aproximadamente 5 milímetros. Cuando tiene uno las láminas, entonces se estabilizan con palitos, manteniendo una distancia para que el aire corra, ¿no? y la humedad no la dañe, ¿no? Y entonces esa madera va a estar así durante 5 años mínimo, que es la teoría. En la teoría que ya se cree que la madera está seca completamente. Claro está estando guardada en un sitio acondicionado. Y entonces de esos 5 años después puede estar, cuanto más tiempo esté, más va a cristalizar la savia, ¿no? Y en teoría, supuestamente, la madera sería mejor. Por el tiempo, por los años, ¿no? Bien, y ahí cuando eliges la madera de árboles, hay árboles que crecen muy rápido, otros que son muy lentos, los muy rápidos suelen tener una madera más blanda, los muy lentos todo lo contrario. ¿Cómo afecta a la sonoridad de una guitarra si es la madera blanda o si es dura, si es semidura? En cuanto a la resonancia, a los armónicos que componen cada una de las notas cuando se toca una cuerda, a toda esa complejidad del sonido. ¿Cómo afecta la granulometría también de esa madera? De los 14 o 15 o 16 árboles que tengo ya, que todavía no he construido con todo, he podido construir con 6 o 7, todos los árboles, todos menos uno, los utilizo para la caja de resonancia. Porque aquí la madera es de crecimiento medio, ¿no? O rápido, ¿no? Y entonces tiene una dureza media también, ¿no? Pero hay un árbol que es el álamo blanco, el álamo negro que está en la orilla del río Guadalquivir, y entonces esa madera la estoy utilizando para tapa armónica, que hoy en día solamente se utiliza tapa armónica, casi toda, el 98% es de abeto, de europeo, ¿no? Pino abeto, o del cedro de Canadá, ¿no? La tuya plicata, que no es cedro, es una tuya, pero se le llama cedro de Canadá, ¿no? Y entonces no se utilizan otras maderas, solamente esas, pero yo ya he construido con el álamo blanco y funciona también perfectamente porque la misión de la tapa armónica es vibrar y no romper. Y entonces el álamo o cualquier otra madera blanda con su estructura apropiada funciona perfectamente, ¿no? Actúa como una especie de membrana, digamos, que vibra y le transmite. Sí, sí. Aquí donde yo vivo abundan los álamos, sobre todo en la zona rural, en las márgenes de las rutas, y es el que le da ese color característico del otoño en Mendoza, que también lo habíamos charlado en algún correo electrónico sobre las canciones populares del folclore mendocino que hacen referencia a ello. ¿El amarillo? Sí, el amarillo dorado de los álamos, el álamo blanco, el álamo negro, exacto, sí, hay muchos por aquí. El chopo. Igual que también hay sauces. ¿Y el abedul? Al abedul solamente aquí lo vamos a encontrar en los jardines, se utiliza como ornamental. No es un árbol que abunda. A mí me encanta esa corteza blanquecina que se termina como exfoliando. Y continuando, ya pensando ahora en el planeta, que ya sabemos que estamos todos conectados, y así como nombraste en algún momento que la madera que se utiliza para construir guitarra viene de árboles de otras latitudes, de árboles que se van adaptando a los climas de cada zona. Lo mismo creo que va pasando en esta globalización con la cultura, con las técnicas de trabajo, con los diseños de guitarra. Como decía antes, creo que haces 2 modelos distintos. ¿Nos cuentas cómo son y además cómo esta interculturalidad va haciendo
que las técnicas cambien. Sé que también has estado dando charlas, que has viajado recientemente a Portugal. Por lo tanto, tu trabajo ya trascendió los límites de tu ciudad, de Sevilla, de España. Cuéntanos entonces sobre las guitarras que haces, las características y cómo es eso que también estás yendo a otros lugares a dar charlas sobre la construcción de guitarras. Porque tú te refieres a que estamos globalizados, ¿no? El mundo ya es una sola cosa, ¿no? Exacto. Tenemos aquí en Sevilla, en Andalucía, tenemos árboles del mundo entero, ¿no? Todo lo que sea subtropical se da aquí perfectamente, ¿no? Yo tengo en mi jardín una papaya que hace 20 años sería impensable tenerla, ¿no? Y la papaya está llena de frutos, ¿no? Llena de frutos. Y entonces tenemos madera de todos sitios, ¿no? Y se utilizan igual que cualquier otra madera, ¿no? Es que se me olvida la pregunta, Claudio. Primero, ¿qué tipo de guitarras haces? Y en estas guitarras incorporas técnicas de otro tipo de guitarras y además que nos cuentes esa parte docente tuya en la que das conferencias. Yo construyo la guitarra, pero como tú dices que yo provengo de la arquitectura, yo estoy usando lo que sé de arquitectura para utilizarlo en la guitarra, ¿no? Porque la guitarra que tenemos, la guitarra española o guitarra andaluza, que me gusta a mí llamarla, porque nació aquí en Andalucía, se lleva construyendo desde 1850 la misma guitarra, ¿no? Ha evolucionado muy poco. Y entonces es verdad que yo construyo guitarra, pero creo que construyo e investigo al 50% o investigo al 60 o al 70%. Y estoy haciendo cambios en la estructura, por supuesto la madera, que estamos hablando, utilizo madera de otros árboles, y estoy probando cosas nuevas para evolucionar esa guitarra andaluza. Y podéis llamarla guitarra andaluza porque creo que está volviendo a nacer, ¿no? O renacer, o no sé cómo llamarlo, en Andalucía, ¿no? De donde partió en un primer momento. Y las dos tipos de guitarra dicen, ¿no? Exacto. La guitarra española solamente es una, ¿no? Y esta, en la última charla que di en el conservatorio, ya hablamos de que si la guitarra clásica y flamenca eran diferentes. Y unos decían que sí y otros que no, ¿no? Pero yo la construyo igual, ¿no? Tiene un mínimo de diferencia en la altura de las cuerdas y a lo mejor hay maderas como el palo santo, que el clásico está acostumbrado al palo santo, ¿no? Y hay diseño que el diseño de una flamenca en una clásica, pues no sé yo si se aceptaría, ¿no? Porque la clásica normalmente son claras y tienen motivos de colores, ¿no? Y tienen la boca, la roseta, que pueden tener diversos motivos, no siempre de color, ¿no? Flores, ¿no? Arcos de colores. Y la clásica es más seria, ¿no? Siempre se utiliza el palo santo, como te digo, con el abeto, siempre el pino abeto, pero tiene unos detalles más sobrios, ¿no? Esa es la diferencia que yo puedo entender que hay, aparte de la altura de la cuerda, en vez de tener 9 milímetros en la mano derecha, tiene 10, 11. Aparte de eso, es que no tiene otra diferencia. En construcción, es la misma construcción. Sí, yo no sé por qué pensé que eran distintas la guitarra andaluza de la guitarra clásica. ¿Y qué tipo de maderas utilizas para la construcción del mástil, si es que no le he cambiado el nombre? El mástil sí se sigue utilizando de la cedrela odorata. Una madera muy buena, ¿no? Muy buena para trabajar. Se utiliza en las imágenes de Semana Santa de las iglesias porque es muy agradable de trabajar, ¿no? Y yo sí, claro, como tengo la posibilidad de que tengo madera de otro tipo de árboles, voy a construir mástiles de otro tipo de madera, ¿no? Porque cuando vino la cedrela odorata desde América hasta aquí, pues vendría, no sé, después de Colón seguro. Pero, ¿y antes que usaban? Pues usaban lo que tenían en su entorno, ¿no? ¿Por qué se utiliza, por ejemplo, yo tengo la teoría, por qué se utiliza, además que se cree que el ciprés
la guitarra flamenca tiene que ser del ciprés. El ciprés mediterráneo. Y los luthiers, los constructores de la época, ¿qué van a usar? El ciprés, ¿no? Igual que el Stradivario. ¿Por qué el Stradivario construía con pino abeto y arce? Porque tenía en su tierra, en el norte de Italia, tenía un monte lleno de arce y otro lleno de pino abeto. Pero yo defiendo que se puede hacer de la madera que se quiera, ¿no? Siempre que cumpla un mínimo de características, ¿no? Yo no recuerdo si te conté, por línea materna mis ancestros son españoles, por línea paterna son italianos. Y dentro de la línea materna, el padre de mi abuelo materno fue el que emigró desde España a estas tierras y trajo consigo una bandurria, que si no me equivoco tiene 12 cuerdas. Pero lo curioso es que uno se pone a mirarla, a mirar su interior y ve la complejidad de todo el trabajo que ustedes hacen, de todas esas varillitas que van adentro, porque una guitarra, o en este caso la bandurria por afuera, en apariencia es simple, pero adentro no. Y detrás tuyo, en tu taller, estoy viendo una tapa de guitarra como con unas costillas, que no sé cómo llamarles, esas barras que le dan la resistencia y que le permiten tener esa sonoridad. Ese tipo de guitarra, la bandurria que te comentaba, y aquí una pregunta no consensuada. ¿Tú conoces el origen o la música que se tocaba con ella? La bandurria viene no, tampoco se sabe, como la guitarra, ¿no? La guitarra de dónde viene no se sabe, no se cree que lo primero fue la lira, ¿no? La lira de un cuerno de gacela, ¿no? Con una cuerda de tripa, ¿no? Donde se divertirían los señores de la época, ¿no? En realidad no se sabe, después alguien le puso una cajita, esos mismos cuernos le pondría una cajita para que resonara más, ¿no? No se sabe, ¿no? Y entonces la bandurria aquí en España es un instrumento que está sin uso también. Se perdió. La guitarra le quitó el trabajo a muchos instrumentos, ¿no? Al menos aquí en España, ¿no? O en parte de España, porque hay parte de España que sí se sigue utilizando más guitarra que la guitarra de española, ¿no? Se sigue usando los guitarrones, los guitarrillos y más tipos de guitarra, ¿no? Y utilizan también el laúd y la bandurria, ¿no? Que utilizaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos de siempre, ¿no? Bien, y ahora, volviendo al jardín, volviendo a tu jardín, ¿hay algo que quieras comentar, algo que quieras compartir? ¿Actividad en la construcción de guitarra o en el jardín? En el jardín. Ahora nos volvemos un poquito al jardín. En el jardín, sembrar todo tipo de semillas que me encuentro. A todos los árboles le pido semillas y lo siembro. A los amigos cuando viajan le pido semillas que me traigan. Y sí, me gusta mucho sembrar, ¿no? Sembrar esqueje. Aparte de sembrar, porque tengo un huerto en la azotea que lo tengo con maceta, ¿no? Y estoy estudiando a ver cómo puede funcionar mejor la maceta, ¿no? Porque ya sabemos que aquí en Andalucía los veranos son muy malos, ¿no? Y entonces las plantas no pueden quedarse sin agua, entonces he diseñado una maceta, ¿no? Donde siempre tiene por abajo en el culo, en vez de tener el agujero abajo, lo tiene más arriba para que siempre en la maceta que esté dentro de ese recipiente contenga un trozo de agua abajo, ¿no? Para que la planta no pare de beber, ¿no? ¿Qué tal? Siempre inventando, siempre trabajando con la creatividad. Sí. Yo no sé si hay algo más que quieras contarnos, alguna experiencia, alguna anécdota, algo que te haya sucedido en torno a las guitarras, volviendo de nuevo a las guitarras, a tu oficio, como para después hacer el cierre y la despedida de este episodio y que nos cuentes tu experiencia aquí en el podcast como para que más oyentes se animen a venir. Entonces, ¿hay alguna anécdota? ¿Algo que quieras contarnos? ¿Algo que quieras compartir? Una anécdota puede ser que, como ya decimos que construyo con otras maderas, ¿no? Y entonces he pasado alguna vez, 3 veces creo, recordar, una cata a ciega. Mostrar a los músicos, sin decirle de qué madera era, que la tocaran y pusieran precio a la guitarra, ¿no? O a ciega, que adivinaran de qué madera estaba construida la guitarra, ¿no? Y es imposible saberlo, ¿no?
Nadie puede acertar de qué está hecha la guitarra, ¿no? Cuando se toca, ¿no? Y cuando la han tocado y la han valorado, la han sobrevalorado, ¿no? Pensando que eran de otras maderas, cuando después le digo, no, esta madera es esta madera. La hice con una tipuana, precisamente, esa prueba. Te voy a hacer una corrección. No es que hayan sobrevalorado tu guitarra. Han reconocido el valor que tiene tu instrumento y que seguramente a ti te está costando reconocer. Porque si han hecho esa valoración significa que la guitarra que has construido lleva todo el cariño, lleva todo lo que necesita para que sea en un futuro la nueva guitarra andaluza, que va a ir trascendiendo las distintas generaciones. La nueva guitarra andaluza. La nueva guitarra andaluza. Así que estamos teniendo acá a un invitado en el podcast que está haciendo historia con sus guitarras. Y si quieres, me gustaría que compartas tus redes sociales, si tenés una página web para que la puedan visitar, para que te sigan en Instagram. No sé si querés nombrarlas, después yo las voy a colocar en las notas del episodio para que los oyentes te puedan seguir. Mi nombre es Guitarras Vega de Lira. Vega es apellido. Lira se cree que es de donde viene la guitarra, ¿no? Vega es la estrella más importante de la constelación Lira, y entonces utilicé esa historia para poner el segundo nombre de mi guitarra, ¿no? Vega de Lira. Y entonces, si me quieren encontrar, Guitarras Vega de Lira, Gelbe, Sevilla. Y antes de despedirnos, me estaba acordando, creo que ahora tú también estás dando talleres para construir guitarras. Así como vos te iniciaste en un taller, ahora estás formando nuevos luthiers. También entonces te pueden contactar para que les des tus clases a través de alguna de estas direcciones que nos estás comentando. Aquí yo doy curso de construcción de guitarra. De construcción tradicional y construcción contemporánea, ¿no? Y claro, pueden venir aquí y construir su guitarra como quieran, como le parezca, con los detalles las medidas que se les ocurra, las maderas. Aquí donde hay más guitarras que en ningún taller, diferentes. Y para quienes están viendo el video o van a ver el video después en YouTube, van a poder observar que detrás de José Miguel se ven guitarras, se ven las maderas que va a utilizar en la construcción de guitarras, aquellas tablas que ya está estacionando, y en realidad yo tuve la suerte de hacer como una especie de mini tour virtual. Me estuvo mostrando todo el taller y la verdad que hasta casi se puede sentir el olor de la madera, de lo lindo que está ese lugar. Los talleres de carpintería siempre gustan, ¿no? Por el olor, ¿no? Aparte que la madera es una de las grandes maravillas, aparte de que sin la madera el ser humano no se hubiese desarrollado como se ha desarrollado, porque es que venimos de la madera, ¿no? Sin madera no seríamos lo que somos. Porque inclusive todo, o sea, el arco, la flecha, la lanza, todas nos llevan a la madera. La cuchara. Las cucharas. No podríamos comer civilizadamente sin las cucharas. Y entonces hoy en día están haciendo guitarras de otros materiales, ¿no? De metacrilato y de carbono, ¿no? Y suenan bien también, suena. Si la toca un buen guitarrista suena, y uno malo pues suena, pero suena un poquito peor, ¿no? Pero la belleza de la madera es insustituible, ¿no? Yo he visto en algunos videos violines que utilizan en su construcción la fibra de carbono y la verdad que no sé qué tal. En casa tenemos un violín tradicional, nunca logré comunicar música a través de él, pero la sonoridad que tiene la madera no sé si la tiene otra cosa. Supongo que sí, que si uno va y lo testea, lo mide con equipo electrónico, a lo mejor el sonido es igual o tal vez superior, pero para uno no hay como los materiales naturales. Bien, y con esto ya hemos llegado al final de todo lo que yo te quería consultar. Te agradezco nuevamente que te hayas animado a ser pionero en este tipo de episodios y a estar aquí en el podcast. Ha sido un placer. ¿Qué le dirías a los futuros entrevistados, a los futuros oyentes entrevistados? Porque yo estoy esperando que más gente se sume a este tipo de episodios en donde ustedes son los protagonistas, que nos cuenten esa conexión, esa alegría que se ve cuando se está hablando, en el caso de José Miguel, de las guitarras, ese brillo en los ojos que se transmite y que transmite la pasión con la que se hacen las cosas,
esa emoción que da el resultado de esta conexión con la naturaleza y, en el caso de nuestro entrevistado, particularmente con los árboles y con la madera con la que construye sus guitarras. Y si hay algo que tengo que destacar o rescatar para mí, es esa conexión, esa historia que tenés con el huerto, ese juntar semillas para producir árboles. Y bueno, más allá de eso, ¿qué le dirías a las otras personas que están ahí escuchándonos para que se animen a contactar, para que se animen a estar por aquí? Pues que se animen porque es un rato bueno que se echa, ¿no? Y además colaboramos con la naturaleza, que los amantes de la naturaleza lo único que pensamos es en la naturaleza y en cómo hacer el bien para ella. Y entonces, como hoy en día con las redes sociales, ¿no? La vida es otra forma, ¿no? Ahora ya está el televisor en un lado, ¿no? Y las redes sociales en otro, ¿no? Y yo de hecho ya no uso el televisor porque lo que uso es las redes sociales, porque en las redes sociales todavía uno puede elegir para seguir aprendiendo, ¿no? Y entonces a través de que uno graba un vídeo, el otro graba otro, uno dice una cosa, uno estudia la otra, y entonces así como nos tendremos que hacer grandes, ¿no? Tienen que animarse y colaborar. Bueno, José Miguel, yo te agradezco enormemente tu participación y aquel contacto original. Seguiremos comunicándonos por correo, compartiendo cosas a medida que tengas ganas. Yo he visto algunas de las imágenes y de algunos de los videos de algunos músicos tocando tus guitarras y la verdad que es un placer. Siempre. Y un placer para mí que hayas pasado por aquí. El placer ha sido mío. ¿Alguna última palabra para despedirte, para saludar a la audiencia? Pues gracias a todos por escucharnos y por favor, cuidemos la naturaleza. Y yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí, hasta este punto del episodio, que nos hayan escuchado, que hayan compartido con nuestro luthier que utiliza madera sostenible para sus guitarras y que ha sido el pionero en este tipo de episodios. Muchas gracias, Claudio. Vuelvo a insistir, mi invitación, mandame un correo a contacto@claudiodorato.com, te lo dejo también en las notas del episodio, para poder participar de un episodio contando tu experiencia, tu relación con las plantas, la jardinería, el paisajismo y la naturaleza en general. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Chao.